La paz sea sobre todos vosotros. En este audio vamos a hablar sobre la historia de Yunus, Jonás, el del pez. Bien, como siempre, haceros hincapié en que todo este tipo de relatos o historias que nos muestran milagros o fantasías, en este caso concreto de Yunus, toda la historia, los detalles de lo que ocurrió y todo lo que no es la información que aparece en el Corán, surge de fuentes desconocidas. Incluso los propios sabios del Islam tradicional, muchos han preguntado que de dónde salen esos detalles, esa información surrealista, porque después cuando nos centramos en el texto coránico vemos que es información, aparte de que no sirve absolutamente para nada, es algo que claramente se ha inventado y bueno, se ha dejado ahí como un relato anecdótico o no se sabe muy bien por qué ni para qué. Bien, empecemos con el nombre Yunus del profeta, que tiene en árabe el sentido básico de una evidencia o algo que es visible. Esa es la raíz de la palabra Yunus. De ahí se construyen muchas y muy variadas acepciones, pero tenemos que tener en cuenta que siempre es el contexto coránico que nos va a dar la contestación a cualquier duda que nos pueda surgir, ¿no? Si nos vamos al 2187, vemos en las traducciones del Corán que nos dice el del pez, o sea, Yunus, conocido como Yunus, el del pez. Waza al-Nun, que normalmente se traduce como el del pez, tiene en árabe la raíz y el sentido básico de un potencial de conocimiento. Fijaros si cambian las palabras de cómo están traducidas en la mayoría de traducciones que tenemos del Corán en casa y lo que realmente dicen en su sentido básico. O sea, el del pez, Wazal Nun, significa el del potencial conocimiento. Esta raíz del Nun está relacionado con algo que contiene la capacidad para exponer el conocimiento, una pizarra, una palabra de sabiduría, un tintero, porque la tinta, o sea, lo que guarda el tintero, se va a convertir en después sabiduría. Cuando se escribe, la gente lee, y eso es una manera de extraer o de aprender el conocimiento, por eso el tintero tiene esta raíz. Y también significa capacidad para realizar algo. Teniendo todos estos significados en mente, ya podemos tomar de todas las acepciones del nombre de Yunus, podemos tomar las que casan con este significado, porque él es descrito así como Wazal Nun, ¿no? Entonces Yunus tendría el significado básico de concebir, discernir, considerar, comprender, esforzarse por obtener un conocimiento claro sobre una cosa, conocer o estar seguro de una cosa, experimentar por uno mismo, buscar, preguntar y recopilar información. Fijaros en estas tres palabras, o sea, Yunus, Waz al-Nun, toda la información que nos llega. Nos habla de evidencia, nos habla de conocimiento, nos habla de potencial, nos habla de recopilar información, nos habla de concebir, de pensar, de reflexionar, solo con estas tres palabras. Entonces ya podéis imaginar que aquí hay hay un punto de partida en el que ya la fantasía, los relatos fantásticos, las historietas,
ya no tienen cabida. O sea, ya solo con el nombre del profeta, la raíz, el sentido básico y la descripción que se hace de él, vemos que nos vamos a tener que sumergir en el conocimiento y no en la mitología ni en los mundos fantásticos. Vamos a analizar a continuación el capítulo 21, versículos 87-88. Leemos así: y al del pez, que ya hemos dicho lo que significaba en árabe, cuando se marchó enfadado sin pensar que lo íbamos a poner en aprietos. Imaginaros qué traducción. Lo íbamos a poner en aprietos. Así clamó en las tinieblas: no hay Dios sino tú, gloria a ti, verdaderamente he sido de los injustos. Y le respondimos y lo libramos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes. Bueno, esto es una traducción que encontramos en internet. Es una típica, muy conocida. Y bueno, podemos observar que es un cúmulo de despropósitos. Vamos a empezar a analizar lo que dice realmente el texto en árabe. Y al del pez, cuando se marchó enfadado. Mugaddiban, que traducen aquí como enfadado. Uno se pregunta, ¿enfadado con quién? Este término, en este contexto, no significa enfadarse. Significa un estado de perturbación, que tiene este sentido en árabe. Cuando dice sin pensar, o sea, enfadado, sin pensar, este fazanna es un conocimiento que puede ser cierto o no, una creencia en la que existen algunas dudas. Es decir, el versículo nos dice que él se fue sin pensar que Dios lo iba a poner en aprietos. Entonces, lo que realmente nos está diciendo en árabe es que él estaba en un estado de perturbación y con una inseguridad de lo que iba a ocurrir. Este Laknadira Alaihi, que lo traducen como poner en aprietos, tiene el sentido de algo que no llega, o sea, el decreto o la capacidad de hacer el plan de Dios que tenía que suceder sobre él. Esto era lo que él dudaba o no entendía en ese momento, estaba cerrado y no entendía por qué no llegaba, por qué no se materializaba la orden de Allah. Y sabéis que él huye, él se encuentra en un estado de un estrés y una perturbación muy grande, y esto es lo que nos está relatando aquí el versículo. Cuando dice, así clamó en las tinieblas, el zulumati, que aparece aquí, como traducido como tinieblas, significa equivocación, algo erróneo, impropio, indebido, una cuestión ambigua, encontrarse con graves dificultades que no parecen tener ninguna solución. Ese es el significado de tinieblas. Después nos dice, no hay Dios sino tú, gloria a ti, verdaderamente he sido de los injustos. Vuelve a utilizar esta palabra injustos, es zalimina, es de la misma raíz que tinieblas, que significa grave dificultad que parece no tener solución. Bien, ya en este versículo, cuando vemos los comentarios que nos da la traducción, nos habla de que estaba ya en el fondo del mar, hablando desde el vientre de la ballena, que, bueno, una serie de cosas, que él marchó todos al desierto con sus familias y bienes, y allí suplicaron que se levantara el castigo. Mientras tanto, Yunus había embarcado en el mar. Todos detalles que no se sabe de dónde aparecen estos relatos, pero bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Y acaba diciendo, en versículo 88, y le respondimos y lo libramos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes.
Es decir, Yunus, al ver que no estaba sucediendo nada, o sea que su misión no estaba dando frutos, él se desespera. Toda esta historia de Yunus es digamos, un refuerzo para el profeta Mohammed para que no se desanime en su misión. ¿eh? Y por extensión también para nosotros, evidentemente, que no nos tenemos que desanimar cuando estamos haciendo un esfuerzo en el camino de Dios. Después, si nos vamos al capítulo 37, versículos del 139 al 148, vamos a encontrar lo siguiente. Y Yunus, que fue de los enviados, cuando escapó en la embarcación completamente cargada, y echaron a suertes y fue de los perdedores, y el pez se lo tragó y así reprendido. Y aquí cuenta entre paréntesis que fue enviado a la gente y lo negaron, y se metió en una embarcación muy cargada, y hubo una tormenta y echaron a suertes y lo arrojaron al mar. En fin. Después nos dice, de no haber sido porque era de los que glorificaban, habría permanecido en su vientre hasta el día del juicio. Después lo arrojamos a una playa desierta, maltrecho, y entre paréntesis, se ha transmitido que era como un niño recién nacido a causa de la fragilidad de su piel. Todo esto es absurdo, no se sabe de dónde sale toda esta información. Hicimos que creciera sobre él una planta de calabaza. Y bueno, después aquí, entre paréntesis, nos explica las características de la planta de calabaza. Lo enviamos a un grupo de 100.000 o más, creyeron y los dejamos disfrutar por un tiempo. Bueno, vamos a analizar qué es lo que dice en árabe sin la influencia de estos relatos fantásticos. Dice así, y Yunus, que fue uno de los enviados, cuando escapó a Baca, que significa fuga o huida de un esclavo que no está inducida por el miedo o la severidad del trabajo. Es decir, es una huida voluntaria, actuar de forma brusca o violenta ante una determinada situación o problema. Es decir, él se sentía ofuscado y se va del lugar. Donde dice en la embarcación completamente cargada, al-fulki, al-mashuni. Al-fulki es algo redondo que sobresale, y la acepción principal es tierra, no agua. Al-mashuni se utiliza para una gran cantidad de mercancía o de personas. O sea que aquí se está diciendo que se marchó a una tierra muy poblada. Podéis buscarlo en los léxicos, no me estoy inventando nada. Al-fulki al-mashuni en árabe significa ir a un lugar, a una tierra muy poblada. Estos son los sentidos básicos en árabe. Después, en las acepciones, sí es verdad que se llega hasta un lugar donde hay agua, que también se utiliza para mercancías de un barco o lo que se carga en una embarcación, pero estamos hablando de los sentidos básicos en árabe. Entonces, fijaros cómo cambia la historia. Después dicen, y echaron a suertes. ¿Quién echó a suertes? O sea, como un profeta, claro, aquí se hacen, digamos, una esquiva cuando dicen, no, fueron ellos que echaron a suertes. Pero claro, el problema es que en árabe la estructura se refiere a él, a que Yunus fue el que echó a suertes. Entonces esto no tiene ningún sentido, porque el Corán prohíbe los juegos de azar o prohíbe este tipo de prácticas. Entonces, ¿cómo un profeta lo va a llevar a cabo? O sea, aquí la tradición se bloquea, por decirlo de algún modo, a sí misma. Echaron suertes. Asahamma no habla de un grupo, se refiere a él, a Yunus, que echó suertes. Asahamma tiene el sentido básico de debilitarse y cambiar de color. Se trata de un estado de incomodidad y aspereza provocado por los nervios o la preocupación, sentir ansiedad o sufrir una alteración. Donde dice, y fue de los perdedores, el muddadina significa deslizarse, perder el equilibrio. Fijaros la estructura del versículo. Fasahamma
no significa echar la suerte, significa estar debilitado, estar en un estado de incomodidad o preocupación. Y donde dice fue de los perdedores significa que perdió el equilibrio, perdió la armonía, o sea, significa el deslizarse, el patinarse. Entonces aquí se está diciendo que su estado de ansiedad llevó a Yunus al desequilibrio. Esto es lo que está diciendo en árabe. No son historias de que un barco se está hundiendo y está... Todo esto no tiene... En la estructura en árabe no tiene este sentido. Continuamos, dice... Donde dice el pez, el hutu. La raíz del hutu significa engaño, dar vueltas alrededor de algo, estar dando vueltas sobre el mismo asunto. Se lo tragó iltaqama, que se entiende como llevar algo a la boca, significa también obstaculizar, obstruir y detener. Y fue así reprendido. Wahuwa mulimum. Este mulimum significa un estado de ira, reproche o culpa. Por tanto, donde dice el pez se lo tragó y fue así reprendido, lo que en realidad está diciendo es que su fijación por el asunto, por esta preocupación que él tenía sobre su misión, lo bloqueó, provocando que se hiciese reproches a sí mismo. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces todo esto de una embarcación que iba cargada y una tormenta y decidieron echar los suertes, esto, ya os digo, es que en las traducciones estáis leyendo palabras que en el texto en árabe no aparecen por ningún lado. Después aquí donde dice no haber sido porque era de los que glorificaban al musabbihina. Esta palabra musabbihina significa esforzarse al máximo y de forma continua para alcanzar un objetivo. Ya lo hemos dicho en muchos vídeos esta palabra, el significado básico de glorificar. Esto significa que si no fuese porque era de los que se esfuerza continuamente, no de los que glorificaban. Evidentemente, claro, también se glorifica por la boca, pero es a través de el esfuerzo, de la pasión, de la intensidad que uno pone, donde vamos a ver que se consigue la misericordia de Allah. Dice a continuación, de no haber sido así, habría permanecido en su vientre hasta el día en que todos serán devueltos a la vida. Este permanece en su vientre. La palabra badnihi tiene el sentido básico de algo que está oculto o en el interior de una cosa. Este es su sentido básico, no el vientre de una ballena o de un pez. Badnihi significa algo oculto, algo que se esconde en el interior de cualquier cosa. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que si de no haber sido Yunus de los que se esfuerzan, no habría salido de su desolación, de su estado interior de desesperación que sentía en ese momento. Después encontramos que nos dice así lo arrojamos, fanabadnahu, no solo es arrojar, este arrojamos en árabe, significa poner aparte o separar de la gente, porque normalmente se entiende como es un término arrojar como tirar de malas maneras, pero en árabe también significa poner algo aparte o separar del resto de la gente. Nos dice a una playa desierta, Bilaray, que este Bilaray en árabe se construye desde dos raíces. Una tiene el significado de aquello en lo que se puede confiar. Y la otra raíz tiene el significado de quitarse las vestiduras o deshacerse de aquello que nos está cubriendo. Entonces, vemos, bueno, y a continuación nos dice maltrecho, o sea, fue arrojado a una playa desierta, maltrecho. Este Wahuwa Sakimun, que nos dice, mientras él estaba indispuesto, o este es el sentido de Sakimun, indispuesto, a causa de un trastorno o preocupación.
Aquí lo que se está diciendo es que se le apartó de las gentes para que tomase conciencia y se liberase de su preocupación. Digamos, se le apartó, esto se repite en otras historias del Corán, se le apartó para que hiciera un movimiento espiritual, que es esta playa desierta, este Bilaray, que en sus raíces hemos dicho que significa tomar conciencia y deshacerse de lo que está cubriendo del estado que uno tiene encima, ¿no? Después nos dice que hicimos que creciera sobre él una planta de calabaza, Shayaratan min yaktinin, que es lo que dice en árabe, además de significar que Dios hizo que sus esfuerzos fructificaran, pues yaktinin incluye muchos tipos de alimentos, no solo es calabaza. O sea, cuando vemos que dice una planta de calabaza, yaktinin incluye muchos frutos en árabe, se puede estar refiriendo a muchos frutos, no solo a calabazas. También debemos saber que el significado básico de yaktinin, de esta palabra, es habitar una casa o la gente de una casa. Donde dice calabaza, yaktinin, la raíz significa habitar una casa o la gente de una casa. Esto significa que después de despertar de su preocupación y ver la realidad, fue en ese momento cuando comenzaron a verse los frutos del esfuerzo de Yunus. Y era, digamos, una señal de que ya estaba preparado, o sea, en ese momento él ya se sintió preparado para albergar a la multitud que habría de seguirle. Otra lectura de todo esto, que incluiría el significado básico de la palabra planta, que aparece aquí en el versículo de Shayaratan, respondemos después en el siguiente versículo para aclarar esto que estamos diciendo. Aquí donde dice, es muy curioso este versículo, y lo enviamos a un grupo de 100.000 o más. Miati al fin au yaziduna. Este miati, además de 100, en árabe tiene el significado básico de crear el caos. El fin o 1000, la palabra 1000, tiene el sentido básico de entremezclarse entre sí. La conjunción au, que viene antes de yazidun, se traduce normalmente, se entiende como o, que sirve para dejar a criterio de cada uno el número de personas que pudiesen haber en el lugar. Es decir, lo enviamos a un grupo de 100.000 o más. O sea, dejar el criterio de quien pudiese estar contemplando, ¿no? Para eso se utiliza el au aquí en árabe. Lo que ocurre es que este au se puede traducir como i, porque ha habido gente que lo han leído también como i, como un wa. Cuando tenemos en cuenta que yazidun en árabe tiene el significado básico de excederse, se nos está diciendo, o podríamos entender también, que esta gente creaban el caos, eran gente sectaria y que se excedían, que es el sentido básico de la palabra yazidun, o sea, el incrementar, el tener un exceso. Todo esto significaría, si juntamos toda esta información, significaría que lo enviamos a quienes provocaban el caos, el sectarismo y se excedían. Esta lectura correspondería a la comprensión o estaría apoyada por la palabra que antes hemos citado, Shayaratan, que es planta o árbol, en el versículo anterior, cuyo significado básico es sectarismo o ramificación. Es decir, se nos estaría diciendo en este pasaje que el retiro de Yunus fue prescrito para que éste obtuviese una capacidad, la capacidad de habitar entre el caos y el sectarismo de su gente a fin de poder llevar a cabo su misión. Esto es un sentido muy particular, no quita el del grupo de 100.000 o más, no estoy diciendo que no signifique eso, pero si veis las palabras en árabe en su sentido básico le dan un tinte, le dan una profundidad que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque el Corán nos está diciendo una cosa y nos está diciendo muchas más al mismo tiempo.
Después termina diciendo creyeron y los dejamos disfrutar por un tiempo. Bueno, este creyeron, el famanu, es un verbo que ya lo hemos dicho en muchos otros vídeos, que significa o implica creer y actuar, no solo la creencia, ¿eh? Y dejamos disfrutar por un tiempo es el modo particular que tantas veces aparece en el Corán para describir el plazo de vida que queda hasta el día del juicio. Si nos vamos al versículo, o sea, al capítulo 68, versículo 48 al 50, dice así: ten paciencia con el juicio de tu Señor y no seas como el del pez, otra vez, cuando suplicó mientras estaba en la más completa indefensión. Si no le hubiese alcanzado una gracia a tu Señor, habría quedado abandonado en la soledad, reprobado. Pero su Señor lo había escogido y lo hizo de los justos. Bueno, si repasamos esto en el sentido básico de los términos, dice: ten paciencia con el juicio de tu Señor y no seas como el del pez, el huti, que ya hemos dicho que significa engaño o dar vueltas al mismo asunto. Es decir, estar dando vueltas alrededor de la misma cosa. Es crear ese estado, digamos, una especie de obsesión por un asunto. Esto es lo que significa el hud. Cuando suplicó mientras estaba en la más completa indefensión. Esta frase, wahuwa makdumum, tiene el significado básico de cerrar. Y esto significa también un estado de bloqueo, que fue el que sentía Yunus. Entonces, cuando dice que estaba en la más completa indefensión, lo que está diciendo en árabe, en los sentidos básicos, es que estaba cerrado y bloqueado. Después, a continuación, dice: si no le hubiera alcanzado una gracia de tu Señor, habría quedado abandonado en la soledad. La nubida bi al-ala, ya vimos anteriormente que significaba apartar a alguien para que pueda tomar conciencia. Y donde dice reprobado, wahuwa madumum, reprocharse o autoculparse. Ese es el sentido básico de esta palabra, ¿eh? Donde nos dice reprobado, que hubiera quedado en la orilla, reprobado, nos está diciendo que no hubiera terminado de tomar la conciencia o se hubiera quedado en ese estado de buscar la conciencia hasta el final de sus días, reprochándose o autoculpándose, que es lo que significa la palabra mazmumu. Bien, después nos dice: pero su Señor lo había escogido y lo hizo de los justos. Bien, teniendo en cuenta toda esta información, ya para acabar, pues volveros a decir que se trata de un relato que le está revelando el profeta Mohammed para que no se desespere, no se bloquee. Ya sabéis que en el Corán el profeta Mohammed se nos dice que está sufriendo mucha presión por parte de sus enemigos. Entonces se recuerda esa historia de Yunus, se hace una clara alusión al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento, a la autorreflexión, a la conciencia, para darnos cuenta de que la orden o el decreto de Allah llega cuando tiene que llegar, que nosotros lo único que debemos hacer es un esfuerzo continuo y ser siempre positivos. Esa es la enseñanza de la historia de Yunus. No es o no tiene que ver con ningún milagro, ninguna historia fantástica para provocar de algún modo la burla de la gente que no cree. Pensar que cuando contamos estas historias a gente que reflexiona, claro, les provoca gracia, pero no es una gracia porque sean tontos, no. Es que nadie en su sano juicio se puede crear este tipo de historias de un hombre hablando desde dentro de una ballena y este tipo de milagros cuando el Corán los ha desechado todos ellos. El Corán lo dice muy claro en otro versículo, ya hemos hecho vídeos hablando sobre este tema. Los milagros tal como los narra la tradición no existen. Los milagros no existen en este sentido y ya os digo, estamos frente a un relato que nos llama a la perseverancia, a la confianza en Allah, a la búsqueda del conocimiento y a seguir el camino recto.
Todo esto os lo he querido mostrar para que os deis cuenta. Esto es una interpretación superficial de lo que dice el texto en árabe. Tengo más información, pero si empezamos a profundizar un poco más, ya tenemos que conectar los sentidos de las palabras con otros versículos, con otros capítulos, y eso es enredarse un poco más. Creo que ya a la mayoría de gente con esta información ya por lo menos le tiene que hacer pensar de que el Corán es mucho Corán, hay mucho contenido muy potente. No os penséis que es un libro de historietas. Y bueno, por eso os he querido hacer una reflexión superficial sobre estas palabras, este relato coránico en su sentido básico en lengua árabe, es decir, mediante el significado de las raíces. Esto era todo. Por favor, recordar que básicamente el Corán nos habla de tres cosas: de la creencia en Allah, en el día del juicio, y de las buenas acciones. Esos tres son los fundamentos de la interpretación coránica. Todo lo que aparece en el Corán, todas las historias, todos los preceptos, gira alrededor de estos tres principios. Entonces, mientras estamos buscando conocimiento, por lo menos tengamos en cuenta siempre estos tres, que es una seguridad, es una certeza. Acerquémonos siempre a Allah, subhanahu wa ta'ala, tengamos conciencia de la justicia divina en el día del juicio y hagamos las acciones de bien siempre que podamos. Esto era todo, un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.